recurrentes. Estas trampas son las más recurrentes que podemos encontrar en nuestro caminar en esta ensoñación. ¿Por qué? ¿Por qué nos empeñamos en realizar estas prácticas? Primero, el motivo. El motivo es, el motivo es que dentro de los 4 pilares de la filosofía del camino del Nahual, uno de ellos es esta, que es la de ensoñar, ¿sí? Está la otra, la palabra florida, y lo estamos practicando, ¿sí? ¿Cómo? A través de nuestras plegarias, de estas plegarias y peticiones que nosotros hacemos, de estos trabajos que de una u otra forma nos llevan al mundo del trabajo energético, ¿sí? En estos trabajos, en este entendimiento de poder y de cualidad, en este camino que, que desafortunadamente nos lleva, nos lleva a realizar estas prácticas que les decía yo, son 52, son 52 prácticas. Ahorita estamos haciendo 13. Son las más básicas. Si nosotros no practicamos estas 13 prácticas básicas, se nos va a dificultar hacer las siguientes prácticas nahuálicas. Son los pasos, los escalones que debemos de ir abordando, ¿sí? Y entonces necesitamos nosotros construir, vivir en un aprendizaje constante, sí, hermanitos. ¿Por qué? Porque todas estas prácticas, toda esta filosofía nos lleva a que podamos empezar a abrir portales en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros ensueños, pero incluso en este mundo como le llamamos nosotros, en este mundo actual, en este mundo vivencial en el que estamos ahorita. ¿Por qué? Porque teniendo la apertura de este trabajo, difícilmente, difícilmente saldremos, ¿verdad? O dejaremos de percibir. Lo que estamos haciendo, estamos activando fuerzas y cualidades en donde nosotros debemos de vibrar, ¿sí? Es por ello que el día de hoy les traigo yo este trabajo, ¿sí? Y recordarles que el día 9 termina la veintena de Exacualistli, el comer elotitos, ¿sí? Empieza una nueva veintena, Tecuicuiltontli, ¿no? Tecuicuiltontli es una veintena con regente de Wistonsihuatl, en donde nuestra energía femenina tenemos que disciplinarlo, ¿sí? En algún momento yo les comentaba sobre el trabajo de las 2 veintenas, pero lo voy a realizar en una sola veintena, porque en la veintena de Ochpanilistli, en la veintena de Quecholi y la veintena de
la veintena de Panquetzalistli, daremos un repaso del primer círculo, del segundo, del tercer círculo, ¿sí? Este es el que vamos a ver en esta veintena, es el del segundo círculo, ¿sí? Hay un primer círculo, sí, pero eso lo veríamos en el año uno Carrizo, para que podamos entenderlos, para que podamos practicarlos. He aquí donde de nosotros va a depender, ¿verdad? Que los practiquemos, porque ahorita ya casi terminamos el curso de Kaupoali, segundo nivel. Iniciaremos con un tercer nivel, sí, y lo haríamos los días lunes, porque el curso de náhuatl básico ya lo concluyeron con el maestro José. Entonces, este lunes haremos los últimos dos ejercicios con un tonalí Nemontemi. El siguiente lunes empezamos ya con la lectura de los 20 tonaltin. Ya hay tarea donde ustedes van a imprimir estas tres hojas, van a hacer una tira de tonales y le ponen en la imagen, en el amoshli, Zipactli, Tonacatecutli, Tonacasihuatl, Yeyecatl, Quetzalcoatl. ¿Sí? Ese trabajo lo vamos a ir memorizando. Vamos a recortar todas las trecenas en una sola tira, sí, y lo pegamos allá donde está nuestro espacio de estudio. Estas trecenas que están aquí y la de los cuatro rumbos de las trecenas, para ir verificando. Vamos a también a imprimir la imagen de los señores de la noche, ¿sí? También vamos a estar trabajando con la lectura de los amoshti. Ese es el tercer nivel, hacer un tonal con los amoshti, ¿sí? Pedidores de lluvia, terminamos ya casi también. De ahí haremos un solo curso, viviremos lo de los 20 signos, de los 20 tonaltin del segundo círculo. Vamos a hacer ejercicios prácticos. Igual en la mañana, solamente les mandaré dos textos para que los lean, los analicen y reflexionemos sobre ello. Sí, yo sé que cuando les mando muchísima información, hay información que ya no lo pueden leer por sus tiempos, por su trabajo y porque nos ha enseñado así el sistema. Para ver un video, pues a veces ya nomás le damos importancia 2, 3 minutitos y pasamos con otro video. Eso ya es un hecho, ¿no? Bien, hermanitos. Pues bueno, igual los que nos ven a través de YouTube en diferido, pues les solicitamos su apoyo, ¿verdad? Su apoyo económico, su comprensión, para poder también darles a los abuelitos lo que les corresponde, ¿no? De esta colecta, de este apoyo económico que ustedes aportan, se les da el 50% para los abuelitos, para los gastos que se hacen en el círculo. El otro 50% lo utilizamos para, pues, los materiales, para pagar el internet. Ya el hermanito Víctor nos lo ofrendó la plataforma, ya vamos para 3 años, él nos lo paga anualmente. Pero entonces hay ciertos gastos también que vamos generando y por eso es que les solicitamos su apoyo y su comprensión, ¿verdad? Su comprensión. De igual manera, los que nos ven por YouTube, si nos pudieran apoyar, pues será bienvenido su apoyo, ¿no? Entonces, para este curso vamos a aportar lo que hemos estado aportando mensualmente, que es 999 pesos. Si está en sus posibilidades, pues 1,300. ¿Y por qué no 1,000? ¿Y por qué no 1,200? 1,300 por el número 13. También nos basamos en la numeración, ¿no? Les agradecemos infinitamente a todos los hermanitos
que puntualmente nos van apoyando para estos gastos. Ustedes saben que estamos en un sistema en donde pues todo se mueve por la cuestión económica, ¿no? Pero bueno, entonces ese es mi petición, ¿verdad? También ese es mi agradecimiento hacia ustedes para que de una u otra forma pues sepan que todo lo que se va recabando no se me queda a mí, ¿sale? Y no todo lo que vamos asistiendo, pues no lo tenemos presente en el apoyo, ¿no? En la remuneración. Bueno, les agradezco infinitamente para los que nos han estado aportando, ha sido de mucha utilidad y para los abuelos y para su servidor, ¿no? Bueno, vamos a iniciar con la temática del día de hoy, hermanitos, con la temática de Teoatepanolme. ¿Qué es Teoatepanolme? Teo, energía sagrada, A, agua, Te, piedra, panol, de pasar. Son como los portales, como los puentes para acceder a esta información, ¿no? Que es en el Mictlampa. Tenemos aquí, dice Teoatepanolme y Pamictlampantlen, Ticontemosque, Mayagüel, Xochiquetzali, Pastecatl, Huehue, Coyotl, Iguan, Itzpapalotl. Esta parte, nosotros tenemos la posibilidad de entrar, la posibilidad de acceder a estos portales, pero acompañados de quiénes, de los Macuilti. Vean, esta es la llave del portal, ¿no? Que también está en las trecenas, en algunas, aquí está la llave, es una energía masculina que es precisamente la energía de Xochipili. Aquí tan presente el Xochipili, ¿verdad? En su mano tiene una lesna de hueso y una lesna de maguey, que justamente es la conexión con lo que nos corresponde trabajar, que la disciplina, ¿sí? Vemos a una energía femenina en esta parte, ¿verdad? Que está en esa advocación. Vean el color. Esta imagen que ustedes ven aquí representa una imagen a una energía sagrada. ¿Quién sería? ¿Me lo podrían decir? Por los colores y por esta, mira, por esta llavecita. Xipetotec ¿Lo han por visto? Xipetotec, pero hay algo más. Esta, mira, lo porta alguien, ya. este portal, esta imagen, este icono, ¿no? ¿No se acuerdan? Bueno, es Mictlancihuatl, esta que está aquí, mira. Esta pequeña copita lo tiene mucho, Mictlantecutli. Entonces, al ser una energía femenina, es Mictlancihuatl, ¿sí? Y si nosotros lo observamos bien, ella nos está ofreciendo dos cuchillos de pedernal o de obsidiana. Y no sé si se acuerden, hay un ejercicio que tomamos los dos cuchillos, cortamos, cortamos y cortamos, ¿no? De ahí se retoma este ejercicio, la de trabajar de esa manera. Porque al ir al ensueño,
nosotros cortamos con un caminar tan común para la gente común. Porque nosotros al entrar a este ensueño, estamos realizando justamente esa limpieza, esa sanación, porque podemos viajar y sanar a los demás a través de este ensueño. Sí, ya hemos hecho algunos ejercicios, sí. En las prácticas que hemos hecho, recuerden que nos hemos sanado. Y aunque ustedes, dice el de la tele, no lo crean, hubo hermanitos que llegaron. Hubo un ejercicio donde yo les dije, yo los espero para que me hagan la sanación a mí. Les mandé la fotografía. En estas prácticas que estamos haciendo, vamos a pedirle a un hermanito o una hermanita que nos mande una fotografía para irla a sanar. No más uno, van a ser muchos, mínimo 5. ¿Quiénes? Iríamos en el ensueño. ¿Se puede? Ahí lo comprobaremos. Yo sé que se puede. Incluso hemos hecho nuestra sanación a nuestro propio cuerpo. Sí. Ahora bien, todo esto, todo este trabajo nos tiene que ayudar, nos tiene que empoderar. Hay una práctica, no sé si se acuerden, donde tendríamos que utilizar la ciclicidad, donde tendríamos que utilizar la ciclicidad de quién? De la luna. ¿Se acuerda? Y esta ciclicidad de la luna nos lleva a lo siguiente. La luna nueva, nuevos proyectos. Cuarto creciente, empezamos a alimentar todos estos proyectos. Luna llena, con luna llena es donde nosotros encontramos la luz, la sabiduría de cada una de nuestras acciones. Y cuarto menguante, empezamos a eliminar todo eso, todo aquello que nosotros no queremos que viva en nuestra mente y nuestro corazón. Y aquí está la luna, miren, aquí está la luna. Y dentro de la luna no encontramos a un Toshli, encontramos a un Tecpat, que justamente nos indica eso, cambiar, eliminar, ¿sí? Ofrendar. Y vean este personaje que baja, que baja de arriba y entra aquí ofrendando su propia sangre, ¿no? Su propia energía. Esta energía tan poderosa que es nuestra sangre, ¿sí? Se desprende, si ustedes se dan cuenta, se desprende de la cabeza y su cabeza está aquí, miren. Ajá, aquí está su cabeza. O sea, con una mano, si nosotros nos ponemos en ese perfil, con su mano derecha, corta, literal, corta, degolla su cabeza. Y en la mano izquierda pone, miren, toma la cabeza de quién? De un Tezcatlipoca. ¿Se acuerdan cuando nosotros trabajamos con nuestro espejito de obsidiana? Decíamos, busca tus diferentes rostros. ¿Se acuerdan? Y les decía, pones una vela aquí y una vela aquí. Y pones aquí. Abres, cierras tus ojos y encuentras otros rostros. ¿Nos costó un gran esfuerzo? Sí. ¿Por qué? Por la programación que ya tenemos aquí. ¿Sí? Por eso, cada vez que nosotros abrimos y cerramos los ojos, podemos encontrar otro rostro que vive dentro de nosotros, que vive con nuestro Tezcatlipoca. Por eso él dice,
corta. Encuentra tu verdadero rostro. Y dentro de la palabra, tu verdadero rostro es encontrar tu identidad, sin tapujos, sin máscaras, lo que realmente soy. Difícilmente lo podremos encontrar. ¿Quiénes somos? Tal vez. Difícilmente encontraremos nuestras cualidades. El obstáculo, el puente, el poder, lo tenemos cada uno de nosotros. ¿Sí? Y todo este trabajo de ensoñación, de sumergirnos, de trabajar con nuestro Tezcatlipoca, con nuestro espejo humeante, ¿a qué nos lleva? ¿Hacia dónde nos lleva? ¿Hacia volar? ¿Hacia sumergirnos? Al trabajo espiritual náhuatl. Y aquí está, miren, tenemos a un hermoso quetzal que lleva en su pico este cuchillito de pedernal y tiene los colores de Xipetote. ¿Qué nos dice? Bueno, cada vez que hagas estos ejercicios, vas cambiando tu chip, vas cambiando tu forma de pensar y de hacer las cosas. Tal vez, tal vez logres desarrollar un potencial, pero también tal vez encuentres conflicto. ¿Con quién? Contigo mismo. ¿Por qué? Porque dentro de tu programación, desde tu niñez, vienen inculcándote hábitos, pensamientos, sentimientos que los venimos formalizando y aceptando como verdad única, como el hecho de que por mí Jesús lo crucificaron, por mi culpa. Soy producto del pecado original. Claro, todo eso son preceptos, son condicionamientos para la manipulación. Es un secreto a voces. Al igual la educación, ¿de dónde viene la educación? ¿Por qué hay que educarlos? ¿Por qué hay que enseñarles que deben de obedecer? Por eso en la actualidad hay muchos que somos obedientes. Lo que nos dicen, sí, está bien. Lo que usted diga. No con esto les digo, vamos a rebelarnos, ¿no? Sino que es necesario. Sí, está bien lo que tú me estás diciendo, pero necesito reflexionar y pensar, ¿no? Hmm. Entonces, dentro de este sendero, de este camino, nos lleva a eso, a que debamos de reflexionar, al ensueño. Y al hacer este ensueño, tenemos que ir a estos lugares. Vamos a buscar a Mayagüe. ¿Para qué Mayagüe? Para la medicina. Por eso nos ponen aquí al conejito. Hoy es, ¿no? Hoy es un día agua, pero ayer fue el conejito. El conejo es la medicina. ¿O acaso no a eso vamos? Al ensueño, a buscar medicina, a sanarnos y a sanar a través del ensueño. Es por ello, es para ello, ¿sí? Tenemos a Xochitl, aquí está, miren, a Xochiquexali, a lo hermoso de la naturaleza,
y es su dualidad de Tezcatlipoca, Xochiquetzali, toda la creación sobre la tierra y debajo de la tierra y arriba de la tierra, ¿no? Es todo lo hermoso. Tenemos a Malinali, Pastecatl, el señor de la medicina. No es lo mismo Mayahuel que Pastecatl. Pastecatl es el señor de la medicina. La medicina que tenemos nosotros con nuestra palabra, con nuestro pensamiento, con nuestro actuar, con nuestro vivir. Nosotros somos un puente, como Cuespali, entre el universo y la tierra, y lo que hay debajo de la tierra. Solo hay que saber entenderlo. Para ello debemos de pensar y de buscar a nuestro abuelo Huehuescoyotl, el coyotito sabio, que nos enseña a ser muy astutos, muy cautelosos, muy conscientes de lo que recibimos y de lo que damos. ¿A dónde? En el Mictlampa, en el ensueño. Y finalmente tenemos a Coscacuautli. Coscacuautli tenemos a su regente Itzpapalor, aquella mariposa que necesita ese gusanito que tenemos nosotros, que necesita trabajar para que pueda salirle alas a ese gusanito y viajar en libertad a Mictlampa. Pero tiene una profundidad más, hermanito. El Izpapalor nos recuerda nuestra evolución, nuestro autosacrificio, si lo queremos ver así, nuestra disciplina, nuestras dudas, nuestros miedos, nuestros anhelos, nuestra avaricia, que debemos de vencerlo para convertirnos en esa mariposa de obsidiana y viajar hacia el Mictlampa. Es duro y difícil entenderlo, tal vez. Nosotros ya lo estamos viviendo. Ustedes ya lo están viviendo. ¿Cuándo? Híjole, maestro, si no pude ensoñar. Y yo quisiera ya ensoñar también, ya más en lo profundo. Tienes que vencer esa codicia del anhelo de, híjole, quiero así, las cosas así, así, así. Rapidito, para ayer, no para hoy, para ayer. Oiga, pero tengo miedo. Amanecí con moretones. Amanecí muy débil. ¿Será que estoy haciendo bien las cosas? La duda. Sí, pero ya sabes que mejor date un baño con sal, toma agua de coco, come pescado, duerme una hora, media hora y te recuperas. Sí. Hay un alimento que también sirve como protección, la cebolla, el ajo. Sí, tiene un saborcito muy fuerte, pero por eso mismo nos protege. Incluso había un hermanito que me decía, no, ¿cómo me voy a untar ajo en mis uñas? No, tiene un olor muy desagradable. Bueno, pues, pues prepárate tú, ¿no? Tu líquido, prepara tú. Y con eso, protégete, tu colonia, ¿no? Entonces, hermanitos, los portales en el valle del eterno descanso, que vamos, que vamos en la, que nos vamos en la búsqueda de la medicina, de la esencia del maguey, lo hermoso de la naturaleza, el Señor de la medicina, ¿sí? El coyote anciano y la mariposa de obsidiana. Esto yo quisiera que los tengamos presentes. Son base
por lo que vamos a ensoñar. ¿Sí? Buscamos la libertad. Y el día de hoy que estamos viviendo, que estamos haciendo estas prácticas, más está terminando la clase, les envío las indicaciones y la plegaria para Deshiutecuhtli, ¿sí? Hoy es el Señor de la noche, es Xiutecuhtli, el Señor del fuego celeste. En el día estuvo vibrando Xiutecuhtli, dos, en el día y en la noche, ¿no? Yo les comentaba en el grupo. Pero bueno, regresando a esto, no podemos ensoñar a ver lo que caiga allá, no. Hoy nos están acompañando los señores trascendidos, los que ya viven allá. Sí, y aquí sí espero que les estén dando una velita, una copita de mezcal, un poco de agua, miel a ellos que nos acompañan. Sí, aquí sí necesitamos nosotros irles ofrendando todo esto para la ensoñación, ¿no? Vamos a tener esa correspondencia entre ellos y nosotros, ¿sí? Bueno, para entender esta parte, para entender el caminar, los portales que debemos de entrar y que a través de estos portales nosotros podemos llegar a la información, son cuatro y son básicas, que llegan más, sí, pero si llegamos a entender estos cuatro elementos, estas dos abuelas, estos dos abuelos que están conectados con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestro cuerpo, con nuestro espíritu y con nuestra energía, podremos entrar al, al ensueño. ¿Sí? Y dice, y Caín Nahui teosto mictlantecuntzin, ticalaquisque, huatictemosque, tlento yolo, tlento yoltonal, tlento teochihuan, tlen kipaktia huan kileuia tunemiliscayo, campa ticmatisque, tetzaualistli, ticmatisque, xochponcayolistli, ticmatisque, kenon ika chipaualistli tinehnemisque, ipan intlalticpac, igual pan mictlampa. Y con estos cuatro elementos, la intención es entrar y salir a esos portales, a esas cuevas como portales, para encontrar lo que anhela, para encontrar lo que desea nuestra mente y nuestro corazón, nuestro cuerpo, como alimento de satisfacción. Pero para ello necesitamos disciplinarnos, para florecer, para encontrar ese presagio que buscamos, tanto en el pasado, en el presente y en el futuro. ¿Por qué presagio? Necesitamos saber el origen del por qué pensamos, del por qué vivimos de esta manera. Y estos cuatro elementos, estas dos abuelas y los dos abuelos, son protectores, son portales, son fuente de sabiduría, son fuente de poder, son fuente de comunicación, son elementos, son herramientas que nosotros, que cada uno de nosotros que somos el quinto elemento, podemos emplearlos ya que viven dentro de nosotros. ¿Y cómo vive dentro de nosotros? El fuego que emana en nuestro corazón, en nuestra sangre, que mantiene
con nuestro calor corporal, que vive que vive en la sangre, en el tona. Atl, pues Atl está en nuestra sangre, ¿no? Tlali, los, los minerales que hay en nuestro cuerpo. ¿Y entran minerales? Por supuesto. Cuando comemos, ¿de dónde vienen todos esos minerales que consumimos? Pues de la madre tierra. No podemos sembrar en el aire unos jitomates, unas plantitas de maíz. No, se alimentan estas plantitas de los nutrientes que hay en la madre tierra y a veces del abono de los nutrientes de nuestros abuelos que enterramos en la tierra. Por eso, en la antigüedad, no existía como ahora conocemos como panteón o como cementerio. ¿A dónde entonces se enterraban las personas? En sus casas, en sus terrenos de sembradío. ¿Por qué? Bueno, seguían protegiendo a su calpuli, a su espacio. Seguían nutriendo a todo lo que consumían sus hijos, sus nietos y sus tataranietos. Por ello, hay una gran conexión con la tierra y con nosotros. ¿Sí? A todo eso nos lleva a entender y comprender cuando decimos, ¿no? Me alimento, ese sagrado alimento que viene de los abuelos, tanto en la sabiduría, tanto en el cuerpo alimenticio, porque pues crecen los alimentos de la madre tierra, del abuelo Yeyeca, vive con nosotros. No, si no respiramos, morimos. Ahora, a través de ellos nosotros podemos encontrar respuestas, podemos encontrar sueños que nos traen información. Sí, y este es apenas unos cuantos que yo les puse aquí, como que los más básicos. Sí, bañarse con agua sucia, o sea, un agua sucia revuelta. Sí, como cuando llueve, crece el río y tú estás con esa agua, ¿no? Bañándote. Curioso que la información está en dualidad. Te da dos mensajes, pero ¿cuál de estos dos mensajes tienes que escoger alimentarlo? Bañarse con agua sucia o revuelta, que es del río de lo que crece en el río, no con tierra. Tú te estás bañando. Ahí te estás bañando con dos elementos, agua, tierra. Uno de ellos es que vas a tener dificultades, lo que le decimos nosotros problemas. Te está avisando, toma tus precauciones. Decimos, no todos los proyectos los puedes compartir. Hay proyectos que los debes de guardar. Pero también está el otro. Pues el agua y la tierra, pues son sustento, son vida. El otro mensaje es, de ese mismo agua que tú te estás bañando, te está diciendo, va a llegar en abundancia el sustento, estate atento. Y entonces, ¿cuál de los dos le hago caso? ¿Cuál de los dos quieres tú que llegue en tu vida?
Tú tienes el poder. No, pues yo quiero que llegue el sustento, que sustento en salud, en bienestar, en, en bienestar emocional, energético, en el sustento de que el amor con la familia, ¿no? Pero también el sustento económico que llegue para que yo pueda, ¿no? Ayudarme y ayudar a los demás. ¿Puede? Sí, yo ya lo soñé. Fíjense, nuestra mente, como dicen los pensadores, los Lamatini, nuestra mente no distingue si es mentira o si es realidad. Tú le dices, va a llegar abundancia. Y nuestra frecuencia, nuestra vibración va a llegar a abundancia. Ya lo soñé. Eso va a suceder. Y sucede, sí. Bañarse con agua limpia, 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 cristalina. Rapidito lo interpretamos, ¿no? Ah, sí, es que me estoy limpiando, sí. Me estoy sanando, claro. Estoy como con agua limpiecita, me estoy bañando, ¿no? Ah, sí, me estoy sanando, estoy limpiando mi espíritu, mi cuerpo, mi energía. Sí, pero ¿cuál es el otro mensaje? El otro mensaje, ten cuidado, estás dando de más tu pureza, tu chipahualist a los demás y puedes sufrir y puedes lamentarte porque no lo van a valorar, porque solo se van a querer aprovechar de esa abundancia que tú estás dando. Y entonces, ¿cuál de los dos retomo? ¿Los dos? Sí, uno como precaución y el otro como intención y empoderamiento, ¿no? Las dos me sirven. Claro, los dos me sirven como precaución, pero también como un beneficio para mí. Entonces, ¿cómo puedo distinguir que si es un sueño malo o un sueño bueno? ¿Se acuerdan que yo les decía? No hay bueno ni malo, solo son decisiones y resultados. Tú tienes el poder de decidir que te pasen cosas hermosas, pero también tú eres responsable que te pasen cosas negativas, desagradables. Por ejemplo, hay un sueño que muchos lo hemos vivido o soñado, ensoñado. Vas en una calle estrecha y encuentras excremento humano, por donde sea. Vas y pisas y dices, ching, ya me ensucié, ¿no? Y a veces está mal decirlo, ching, ya. Tiene dos significados. ¿Cuáles? Pisar o ensuciarte de excremento, a lo mejor llevas una ropa, pues a lo mejor una gabardina, qué sé yo, un pantalón largo y vas caminando, híjole, ya se manchó mi pantalón. Y a lo mejor hasta el final te sientas a defecar, a hacer tus necesidades y cuando te das cuenta, ching, me están viendo, estoy en la calle. Tiene dos significados. Hay gente que te critica mucho, pero te critica porque ha visto que tú no te has dejado vencer, vas avanzando. Si te critica, hasta te maldice, dice, oye, si este cómo le hace. Ya lo habíamos visto que estaba en las últimas y mira cómo está avanzando. Pero también ese excremento tiene otro mensaje, abundancia en oro. Por eso, por eso
los abuelitos en el oro le llaman teocuitlatl. ¿Qué es teocuitlatl? Excremento de las energías sagradas. Dicen algunos, las excremento de los dioses. Bueno, para nosotros no hay dioses. ¿Cómo que es excremento? Ojo, porque mire, nuestros ancestros, los mexicas que se establecieron en Tenochtitlan, tenían sus propios sanitarios y todo ese excremento lo preparaban para abonar las chinampas y daban buenos frutos. Y para los abuelos la riqueza no era el oro, era el sustento. Se basaban en que un pueblo, una familia, una persona que tenía en abundancia que comer, vivía en plenitud. ¿Sí? Por ello que tiene estos dos significados. E incluso ese sueño, creo que algunos lo hemos vivido, de que estás sentadito, estás haciendo del baño, pero te das cuenta, dices, ching, todos me están viendo. También es signo de que estás avanzando y que los demás ya se dieron cuenta. Pero el mensaje también te da, ten cuidado, no digas todos tus proyectos, porque los demás van a querer dañarte con eso. ¿Se dan cuenta? Entonces, la gran mayoría de los sueños, de los ensueños que nosotros vivimos, tiene estos dos mensajes. Todo está en dualidad y todo nos sirve. Ay, ¿cómo está eso? Es que estoy pasando por un problema muy difícil. Fíjese que agradece, porque te va a enseñar a que no cometas el mismo error. ¿Cómo quiere usted que yo agradezca si me defraudaron el dinerito que yo tenía poco ahí? Me lo robaron. Agradece el aprendizaje. A la próxima se vas a tener más cuidado en quien confías. Vas a tener más cuidado en que debes de ser cauteloso con lo valioso y lo útil como herramienta para ti, ¿no? Ahorita perdiste quizá poco, pero ¿qué tal después llega la abundancia y lo pierdas todo? Sería mucho más frustrante, ¿no crees? ¿No? Pescar en agua limpia y transparente. Sí, pescar. Acuérdense el pescado. El pescado es un sustento espiritual, hermanitos. Por eso yo les decía, me siento bien débil. Coman pescado, pescado, de preferencia en caldo, con epazote. Qué rico, ya nos dio hambre, ¿no? Entonces, ¿eso qué? Es un alimento espiritual energético. Pero ¿por qué tendría tanto? ¿A dónde vive el pescadito? Pues en el agua. Todo su cuerpo está cargado de la energía de la abuelita Chalchihuitlicue. Vibra, entiende a la abuelita Chalchihuitlicue. Por eso. ¿Y qué significa pescar? Abundancia, hermanitos. Abundancia que tú lo consigues en ese trabajo que tanto anhelas, que tanto vives, o lo que te propones. Por eso es importantísimo tener nuestras flechas. ¿Qué es lo que queremos lograr?
juntar rocas lindas de colores en un río o en un lago o en el mar. También simboliza esa cosecha. Nos está diciendo, vas por buen camino, síguele, vas a encontrar buenas recompensas. Pero también nos indica, no todo, no todo lo que tú crees que lo consigues de manera impecable te va a servir. ¿Cómo? O sea, te está diciendo que seas corrupto también. No, 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 no te está diciendo eso. Te está diciendo, sé justo contigo mismo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué nos dice el sistema en el que vivimos? Sé disciplinado, inquebrantable. No importa a quién pases a perjudicar, primero eres tú, después tú y al último eres tú. No nos dice, dale a cada quien lo que merece. Sé justo con todos. ¿Todos colaboramos? Sí. Y por ello, pues hay que darle un pago justo todo aquel que me ayuda en mi trabajo, todo aquel que me ayuda a lograr mis objetivos, ¿no? Pero, pero ¿cómo? Sí, siendo impecable, ¿no? Puedes pescar, puedes encontrar todo este alimento sagrado en tu camino, sí, el pescadito, sí. Entonces, estas rocas de colores, estas pequeñas rocas de colores que nos los muestran en nuestros sueños, pues son los pequeños logros que vamos obteniendo. Caminar sobre el agua limpia, observar el agua cristalina, caminar sobre el agua, no sé si lo han soñado. Nos indica que, pues, estás caminando sobre la impecabilidad, pero ten cuidado. Ser tan impecable, ser tan súper disciplinado también tiene sus consecuencias, te puedes enfermar, ¿no? Pues date tus gustitos, descansa, disfruta. Si este día quieres descansar, descansa, ¿no? Soñar ser arrastrado por la revuelta y caudalosa agua o río. No sé si ustedes se han dado cuenta, se han soñado de que estás queriendo cruzar un río y te empieza a arrastrar y quieres salirte, te esfuerzas. ¿Por qué? Por miedo de morirte en el sueño, ¿eh? Fíjense, ¿cuál es nuestro miedo? Era muy recurrente en mi caso ese sueño. Y hasta que le contaba yo a alguien, digo, oye, me pasas, experimentalo, déjate arrastrar, de ese arrastre, déjate fluir. Luego, y si me muero, ¿cómo te vas a morir en el ensueño? Entras a otro portal, vívelo. Es que me da miedo. Ándale, ahí está el miedo, vénselo. Beber el agua limpia o sucia, ¿no? Es el alimento. A veces bebemos el agua sucia y decimos, híjole, no, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Me van a dar veneno? No. Te está diciendo que es bueno también beber el agua con tierra, ¿no? Esa agua que tiene minerales, aliméntate, bebe de la sabiduría de la tierra, del agua, ¿no? Pasar sobre piedras pasaderas para cruzar el río sin mojarse, como este que está aquí, miren. No sé si lo han soñado de esa manera. Nos van indicando que vamos a tener dificultades, pero debemos de buscar
esas formas de liberarnos de pasar en el camino. Y estas piedras, así como las ven ustedes, representan la ayuda que recibimos de la tierra, del aire, del fuego, ¿ah? Del agua, porque es lo que necesitamos, ¿no? O sea, como un puente, como un portal para entrar y entender nuestra mente y nuestro corazón, ¿no? Entrar al agua para encontrar el tesoro que uno busca en la vida. No sé si no les ha pasado a ustedes, pero en uno de los sueños a veces uno sabe y siente y lo intuye, dice, en ese agua, en ese lago está un tesoro, pero el agua está oscuro, el agua está en movimiento y dices, no, y si me ahogo, y si me pasa algo, si hay alguien más allá, indica pues que tenemos miedo a enfrentarnos a estos retos que implica. Pero recuerden que después de un trabajo arduo viene la recompensa. Nada, nada es gratis, ¿no? Nos han enseñado, Dios, mira, estoy sufriendo, mándame abundancia. Y de la noche a la mañana se te va a aparecer aquí unas montañas de oro, comida, todo. Pero primero paga tu diezmo, después ya te llega lo demás. Ajá. Sí, cómo no. Entonces, es esa parte. No es tan difícil, hermanitos, interpretar los sueños. No. Debemos de pensar en estas dos técnicas que les decía. Los dos nos traen cosas. Depende mucho de nosotros cómo lo concibamos, cómo nos programemos para atraerlos. Por eso también se les llama presagios. Los sueños, el viajar al Mictlampa sirve como un presagio. ¿Por qué? Porque de allá traemos lo que nos puede pasar o lo que nos pasó para entender por qué estamos en estas dudas, en estos miedos. Porque el miedo no es así, por algo tengo miedo, no, es que te pasó algo de esa vivencia. A lo mejor en algún momento querías cruzar el río y te ahogaste en tu vida pasada. Por eso ahora ves un río caudaloso, dices, no, es que me da miedo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ya lo viviste. No. Hermanito Alberto, lo escuchamos. Wally, Yowali, Temastiani, La voy hermanitos, a buenas tiene noche. noches. Compartirles un sueño y si me ayudara a interpretarlo porque ha sido recurrente. Yo en mi ensoñación, yo voy caminando pegado al mar o en la playa del mar y de repente se viene una ola gigantesca y hay un cuartito, pero ese cuartito es de madera. Yo me meto ahí adentro y llega la ola, pero no derriba en donde yo estoy. Sube el nivel del mar y yo duro ahí un buen tiempo y después salgo y a mí no me pasa absolutamente nada, pero sí arrasó todo lo que hay, lo que se llevó en el paso, pues. Y de ahí, una vez que salgo, voy en una carreta, pero quien va jalando la carreta no veo quién es. Nada más yo salgo de ese cuartito o de esa palapa, arriba de esa carreta. A ver si pudiera apoyarme, por favor. Ese es mi Sí, descripción. hermanito. El agua, acuérdese, el agua representa abundancia, honorabilidad. El agua de mar, ¿qué es lo que contiene? Abundancia, alimento. El mensaje es,
medular, muy, muy esencial. Le tiene miedo a toda la abundancia que le puede llegar. Tiene esa duda, ese anhelo. Dice, no, pues sí, yo quiero una abundancia espiritual, energética, monetaria, alimenticia, en salud. Sí, yo quiero que llegue, pero llega y se esconde, porque eso no le hace daño. Sería otro mensaje si llegara el mar, lo arrastra con todo y la casa y siente que los va arrastrando sin poder respirar. Es que usted se protege de toda esa abundancia que hay para usted. Ahora, la carreta, usted no ve quién lo va llevando. Le está diciendo, usted tiene que conducir esa carreta. Usted tiene que tomar la responsabilidad de la abundancia que le llegue. A veces nos da miedo y que nos llegue la abundancia. ¿Por qué? ¿Qué hago? No, nos llega, sí, nos llega a todos. ¿Ya ha encontrado usted cómo pedir toda esa abundancia? Ya lo encontró. Pero cuando empieza a llegar, se esconde, dice, no, pues ¿cómo? Es demasiado para mí. Y si no lo puedo administrar, si no lo puedo controlar. Y la abundancia, recuerden, no es tan solo de un ámbito, es la abundancia en salud, la abundancia en energía, en trabajo. Dice en alguna de las plegarias, dice, abuelos, póngame donde hay. Lo demás, déjamelo a mí, yo lo trabajo para que me sepa el merecimiento de lo que me llega. Sí, hermanito, pues solo tome las riendas de esa carreta, condúzcalo. Y esa carreta, pues, ¿quién es? Pues su vida misma, su sendero. No lo ve nadie porque usted es el que lo debe de conducir. ¿Sí, hermanito? Lato Camati, Temastiani, gracias por su aportación y la verdad sí, que sí hay mucha razón y tiene que ver pues lo que hemos estado trabajando, cómo nos han programado. Eh, pues sí, desde niño pues nos dijeron que, bueno, por lo menos a mí me dijeron que nunca iba a ser nadie en la vida, Ujú. pues porque soy de, pues, de padres separados y pues mi abuelita y mis tías pues siempre nos mantuvieron marginados. No teníamos derecho absolutamente a nada, porque decían que un hijo, bueno, así lo manifestó un buen tiempo mi abuelita, que un hijo fuera del matrimonio, que no había durado su matrimonio, pues valía un cero a la izquierda. Y yo siempre me rebelé en esa parte. Y entonces ahora que estoy trabajando con esta parte para la abundancia, pues tiene razón, me cuesta trabajo asimilar que pueden llegar muchas cosas buenas a mi vida y en abundancia. Y sí, no puedo negarlo, sí hay una parte de miedo, el, por el dicho que dicen, también es otra cuestión, que el que nunca tiene y llega a tener, loco se quiere hacer. Entonces, por esa parte de esa programación, pero pues estamos en el camino trabajando y pidiéndole pues a los abuelos, a mis ancestros y mi trabajo interno para poder ir avanzando. Y le agradezco sus palabras, Sebastián, gracias. Sí, hermanito. Y concluimos, bueno, con la interpretación de de su sueño recurrente. Pues nosotros somos dueños de nuestro sendero.
lo que en otras palabras decimos nuestro destino. Nosotros lo vamos forjando, pero nosotros mismos lo vamos obstaculizando. Por lo que ya usted decía, nuestra programación, nos han dicho que nosotros no merecemos tener en abundancia, a lo que a veces nos preguntamos, pero ¿qué hice para merecerme tanto? ¿A poco sí merezco tener en abundancia todo lo bueno? Así decimos. Pero por supuesto que sí, lo merecemos, eso y más. Hay mucha abundancia para todos, solo que nosotros mismos nos limitamos para no tener todo aquello que deseamos, ¿no? Por eso le decimos, no te oya omikiwan, shinech tlenoyolo kilewia. Mis abuelos, mis ancestros, que ustedes ya viven allá, regáleme lo que mi espíritu y mi energía y mi cuerpo desea y anhela. ¿Qué es lo que anhelamos tanto? La sabiduría. Sabiduría para poder vivir en este plano terrenal. No guiarnos por las modas. No guiarnos por lo que dice la comunidad. Ujú. ¿Cómo qué? Como que el dinero es del diablo, no es para nosotros. Como el dinero es malo, como si te portas bien vas a ir al cielo o vas al infierno, como el si obedeces, estás dentro del margen de la sociedad, como si tú te vistes con playeras de cierta marca, tienes un valor como ser humano, que si tú te cargas, cambias de teléfono año con año, un iPhone, el iPhone no sé cuánto, vales más que los demás. Todo eso nos hace pensar y sentir que no somos completos, que para que seas feliz, exitoso, tienes que tener pues dos, tres mansiones, no sé en qué ciudad tan importante, unos tres, cuatro, cinco carros de alta gama como hombres, pues una rubia, ¿no? Una alta de ojos azules y las mujeres un alto guapo de ojos azules y rubio. Es lo que dicen que es el éxito. Y cuando estás con ese éxito, tienes mucho dinero, eres parte ¿de qué? De una sociedad, de un grupo, ¿no? Y así serás muy feliz, ¿no? Pero bueno, entonces todas esas programaciones tenemos que irlos analizando, no evadirlos, no. Evadirlos sería algo imprudente. Cuando nosotros reconocemos al verdadero enemigo de nuestra mente, de nuestro espíritu, cuando nosotros reconocemos ese humo y el fuego que nos divide para poder vernos en nuestro espejo, será mucho más fácil. Cuando lo materializamos acá, lo limpiamos y nos vemos en nuestro verdadero poder. Eso es importante, ¿sí? ¿No? Bueno, con el aire. Uno de los sueños muy recurrentes cuando empezamos con estas prácticas es volar sin alas en la noche. Nos soñamos, ¿no? Vamos, vamos volando. O que alguien nos persigue y nosotros, sí, vamos volando. ¿Cuál es el mensaje que nos dice? Que no es imposible volar, que allá en la otra dimensión, que es la de Mictlampa, ahí sí podemos volar sin alas, caminar sobre el agua, flotar sobre la tierra.
¿Y por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos en este plano? ¿Por qué creen? Por la programación. ¿Por qué no activamos con ciertos ejercicios de Mashoch Ponkayot, viajar a través del aire? Viajar en el aire para sanar y limpiar de malas energías. Lo que hace ratito comentaba el hermanito Alberto en el grupo, que mandaba un texto, me imagino que es de un libro, sobre el mal aire. ¿Y de dónde viene ese mal aire? De nosotros. El aire tiene vida, está vivo, está encarnado. El nivel más alto que podemos alcanzar nosotros, trabajar en agualear, siendo Yeyecatl. ¿Han escuchado de Yeyecayowali? El aire de la noche. ¿Y quién camina, quién vibra a través de la noche? ¿No? Por eso, en estos viajes, ustedes ya lo han hecho, hermanitos, los que estamos en las prácticas. Yo les he mandado una fotografía, ¿se acuerdan? En este ahuehuetito. Y muchos han llegado, pero llegan, se sienten con miedo. ¿Dónde está? Sí siento la presencia de esas personas, de esos seres, pero inclusive la última reunión decían, ay, mira ese orejón. Y ya el abuelito decía, no, pues cómo, pues hicieron un conejito. ¿No? Pero sí era una hermanita que le digo, y ese orejón, ¿no? Entonces, sí es posible, sí, hermanitos, sí es, hermanita, sí es posible. Si nosotros así lo decretamos. No sé si les ha pasado también a ustedes que en el momento de la ensoñación, vamos, aquí, pero no vemos nuestro cuerpo, vamos, viajamos, pero no vemos nuestro cuerpo, ni hacemos esto, no, sino que avanzamos, porque si nos vemos, hay un ejercicio que es claro, del otro grupo, del segundo nivel de 13 prácticas nahuálicas. Primero tenemos que dominar esto. Uno de ellos, también el trabajo con el espejo de obsidiana, es que dentro de ese ensueño, tú agarras ese espejo lo ocupas para que dentro del sueño te metas a otro sueño, a otro portal, a otra dimensión, como el aire. Y dentro de esa dimensión entras con otro portal, sí, hasta 4 portales puedes entrar. ¿Pero para qué? Pues para eso, para sanar, para limpiar, para fluir, ¿sí? Por eso a veces insisto tanto, hagámoslo, hermanitos, hagámoslo, no están solos, vamos acompañados, ¿sí? Sofocarse al caminar o volar en el ensueño y sentir morir en el ensueño, entrar a otro portal. Lo que les decía, va soñando, dice, no puedo respirar, déjate fluir. Deja que el viento, el Yeyecatl, te lleve a a otra dimensión, a otro portal. Cuando empieces a dominar todo esto, ¿qué pasa? Estás aquí en México, ¿no? Quiero ir a sanar a Colombia, por ejemplo.
que hoy lo vamos a hacer con los abuelitos, hasta Colombia. ¿Se puede? Claro, se puede. Solo hay que pedirle al que está en el otro lugar que prenda una velita, que ponga miel, que ponga agua, ¿sí? Que pague la ofrenda. Que pague la ofrenda, sí, ¿para quién? Pero no, que pague la ofrenda de allá, para los guardianes de ese lugar. Aquí donde estoy yo, ahí donde están sentados ustedes, hay guardianes. No, pues esta casa yo lo compré, yo lo construí. Sí, pero antes de que construyeras, antes de que lo compraras, ellos ya vivían ahí. ¿Y cuándo se van? Porque es su hogar. Tú eres el intruso. Tú eres el que está invadiendo. Sí, pero yo pagué. ¿A quién? ¿A otros locos como lo que vinieron a predeterminar los europeos? Los abuelos no se sentían antes de la llegada de los europeos de ese cerro al otro cerro, ese es mi terreno. Es un terreno para todos, todos pudiéramos sembrar organizándonos. Ah, pero ya hice un papel, tengo mi escritura, esta es mi casa, este es mi terreno. ¿Eres el dueño? Y ese es algo también importantísimo, entenderlo. Por ello prendemos una velita, por ello prendemos también incienso. ¿Para qué? Para pedirles permiso, los que viven ahí, que nos den la oportunidad de viajar y caminar y esperarnos, proteger lo que existe ahí, la materia que dejas ahí, este cascarón. Ujú. Cuando entendemos esa parte de no apropiarnos del lugar, decir, es que es mi casa, te lo vas a llevar cuando te mueras. Todo es una ilusión. Lo verdaderamente que vas a llevar y vas a dejar es lo que sembraste aquí en los demás. Eso te convierte en inmortal. Perpetúas tu existencia, sí. Y es lo que decía el abuelito Cipri. Me voy físicamente, igual el abuelito Topilzi. Me voy físicamente, mijo. Me voy, pero yo seguiré viviendo. ¿Dónde? Y acá. En todo aquel que tú le transmitas lo que yo te enseñé, ahí yo también estaré contigo. En el perfume de tu palabra, en el perfume de tu actuar, en el perfume de tu guiar, yo ahí estaré y no moriré. De ti depende que yo siga viviendo. Entonces, aquí, por ejemplo, el aire utiliza la respiración para programar la ensoñación. ¿Se acuerdan la de lo que hacemos es empoderar nuestros pulmones para que ese aire nos lleve, pues, lleve hacia el otro portal, hacia el Mictlampa, que ahí el aire es diferente. Esto es lo que nos muestra, mire. Este es el aire. Por eso, en los amochtín, si ustedes se han dado, los abuelitos dibujaran a un personaje al rostro y aquí le ponen el vírgula de la palabra, si ustedes se han dado cuenta. Entonces dice, la palabra, el aire, que el aliento que nosotros damos, tiene poder. ¿El poder de qué? De dar vida, de vivir. Y ese mismo Yehyecal, ese mismo aire, pues uno le da vida en la otra dimensión.
¿Ah? Cosa muy curiosa, no tan solo nuestros abuelos, la mayoría de las culturas, de los ancestros, civilizaciones muy antiguas, saben que la respiración es básica para empoderar nuestro cuerpo. Respiración más Xochponcayot, mudras nos permiten acceder a poderes, a cualidades de nuestro cuerpo, de nuestra energía, de nuestro espíritu. Sabe muy bien y sabemos muy bien que cuando hay un conflicto aquí, ¿qué es lo que debemos de hacer? Respirar te tranquiliza, controla tu miedo, controla tu ansiedad, ¿no? Todo esto está ahí. Entonces, soñar con todo esto conlleva un poder, pero ojo, debemos de entenderlo. A veces, hermanitos, algunos me decían, oye, ¿y por qué no escribe un libro que hable de sueños, no? A ver, le digo. Y eso les digo a ustedes. Y por eso yo les digo que esto, lo que les estoy compartiendo, no lo tomen como algo cuadrado. Ah, si sueño con esto y me dijo el maestro que es así. No, también están ustedes. ¿A qué me refiero? A que si yo escribo la interpretación de los sueños, es mi Neltilistli, es mi verdad, es mi experiencia. Pero ustedes también tendrán que empezar a vivir su experiencia. Por eso, cada libro, por eso que cada libro que nosotros leamos, cada libro que nosotros compremos o que nos regale, debemos de tener en cuenta estas tres cosas básicas. Uno, entender lo que es la experiencia del autor. Es un Neltilistli. A él sí le funcionó. Dos, de ti depende lo que tú retomes de ese libro. Tres, sé como el colibrí. El colibrí no se alimenta de toda la flor. ¿De qué se alimenta? De la esencia, de la miel, del perfume como la mariposa, como la abeja. Esto, por muy hermoso que sea el título, por muy hermosa que sea la información, tengo que ser yo el colibrí de lo esencial y lo práctico para mi vida. Todo lo que leamos, toda la información que recibamos, pues apliquémoslo para nuestra vida cotidiana. Es que yo leo libros para que sea más sabio. Leer libros no te hace sabio. Leer, aprender de la observación, del silencio, aprendes mucho más de un gran tomo de libros de un gran escritor renombrado. Ahí de ahí viene la sabiduría. Por eso la base sí, amush shiyek tlachia, amushinawati wan shimoyek machti. Observa, observa el movimiento del sol, observa el cambio de la madre tierra, obsérvate a ti mismo cómo vas mejorando con tus actos
No te juzgues, no juzgues al sol. Hoy estoy bien fuerte. No, no lo juzgues. Aprende de él. Aprende de la luna, de la tierra, del aire, del que está a tu lado. Aprende por ti mismo. Y eso te va a ayudar a ser tú mejor mismo. ¿Para qué? Para caminar flotando sobre la tierra. ¿En algún momento lo han intentado ustedes? Caminar sobre la tierra. Intenten con este ejercicio, de preferencia cuando haya sido un día soleado. La tierra está calientita. Busquen un garrafoncito de agua. La tierra está calientita en la tarde, como a las 5. Mojen, den un paso, mojen su pie. Otro paso, mojan su pie. Esa agua que caiga en la tierrita. Y así, cada paso le va mojando su pie. Y esa agua baja a la tierra. Después de 13 pasos, cierren sus ojos y sigan caminando, pero eso ya sin agregar agua a sus pasos. Es una experiencia que les puede servir para esto. Caminar flotando sobre la tierra. Soñar que vas caminando, sí. Hay un porqué, ¿sí? Y esto que nos está diciendo que demos un paso y le echemos agua a nuestro piecito, sí, en este plano, para ensoñar. No les quiero dar toda la respuesta, pero háganlo mañana. ¿Por qué? Porque ya son 3 días de ayuno, ya nuestra energía ya empieza a vibrar diferente. Y esa experiencia, pónganlo acá, acá, y llévelo al ensueño, ahora que estamos trabajando con la ensoñación. Hoy, hoy es el ejercicio número 5 que vamos a realizar. Ahorita les voy a mandar la información. Y soñar así que caminamos sobre la tierra. ¿Qué significa? Que estamos aprendiendo a alimentarnos de la energía del poder de la tierra. ¿Sí? Estamos ya comprendiendo que la energía que vive debajo de la tierra nos ayuda. Quiere decir que vamos comprendiendo la finalidad de vivir, de convivir con Teo Yaomic, los abuelitos guerreros que perdieron la vida, pues en esa guerra, ¿no? Al igual que las hermanitas que perdieron la vida al traer a este plano a otros seres que murieron en parte. Enterrarse en la tierra. A veces soñamos, ¿no? Que nos enterramos o nos vamos hundiendo como en el pantano, ¿no? Nos va absorbiendo. Nos indica este sueño que debemos de buscar la sabiduría en la tierra. ¿Y cuál sería esa sabiduría? El sustento. La madrecita tierra nos da sustento. 2, la transmutación de todo lo que no queremos para nosotros. 3, cambiar. La madre tierra cambia de piel. Ahorita está todo verde. Y en tiempo como en Tlaxochimaco, en Ochpanilistli, florecen las plantitas, dan frutos y empieza ya a cambiar de piel nuevamente. Caminar debajo de la tierra. Que muy pronto, o ya estamos en ese sendero, en la búsqueda de la sabiduría. Sanar con la tierra en las diferentes modalidades. ¿No? Sueñas que tú estás agarrando la tierra y con eso bañas a la gente y estás sanando. Te está diciendo, busca la medicina en la tierra. ¿Cómo qué? Como un temazcal, ¿no?
¿Cómo qué más? Como el lodo, preparar lodo también es una sanación. El teomiquistli y pantlacatilistli, el morir para renacer. Algunos hermanitos que recientemente lo trabajamos en marzo, el 21 de marzo, no, el 12 de marzo fue. Ajá. Encontrar tesoros en la tierra. Te está diciendo que en la tierra vas a encontrar mucha abundancia. Si siembras lo que vas a cosechar, vas a tener muy buena cosecha de lo que estás sembrando. Y no es literal, que sembré mucho maíz y voy a obtener mucho maíz. No, va más allá de, ¿no? Cortar las flores de un terreno sagrado. Llegas a un terreno donde estás cortando las flores. Te está indicando que muy pronto vas a cosechar de lo que estuviste sembrando, cuidando, empoderando y alimentando ciertos lugares, ¿no? Esa es la interpretación que nos da. Soñar el barbecho bien preparado, Esas son. ¿no? Encontramos, soñamos que hay un barbecho donde ya está bien preparada la tierra. Nos indica que ya estamos listos para empezar a compartir lo que sabemos, para sembrar esa semilla sagrada y que esa semilla sagrada nos dé buenos frutos. Va a haber un trabajo laborioso, sí. Quizá estamos pensando en un proyecto, en un negocio, en, en nuevos aprendizajes que queremos adquirir de alguna escuela, de algún abuelo, incluso por nosotros mismos. Podemos aprender de la madre tierra, del aire, del fuego, del sol, de la luna. Podemos ser nosotros nuestros propios maestros, sí. Nos dice, ya estás preparado, ya estás listo, vamos, empieza, ¿no? Hablar con la tierra. No sé si lo hayan hecho ustedes, o si no, experimentenlo. Lo hacemos cuando nosotros abrimos los rumbos, ¿no? Decimos, con la rodilla puesta en la tierra y la otra rodilla listo para despegar. Agradezcamos a la Madre Tierra. ¿Pero qué le vamos a agradecer? Hay mucho que agradecer. Gracias por lo que me has dado, los alimentos que me has brindado. Gracias por permitirme caminar sobre tu cuerpo. Gracias por enseñarme que el sendero se va forjando. Sí, y te va a contestar en el momento, no, pero en el ensueño te da varias respuestas. Solo tienes que estar atento a esas respuestas, ¿verdad? El fuego, sí. Entrar y salir del fuego, soñar que entras y sales del fueguito y bien tranquilo, ni te quemas. Te está avisando que vas a encontrar pruebas, vas a encontrar ciertas dificultades en tu camino, en tu vida laboral, profesional, espiritual, familiar o conyugal. Vas a encontrar problemas, pero no te preocupes, vas a salir bien. Es el entrar y salir del fuego significa que por lo que vayas a pasar y te vayas a enfrentar, te va a ayudar a que salgas ileso. ¿Por qué? Si te encuentras una dificultad o como comúnmente le llamamos problema, te va a servir, te va a forjar, te va a hacer mejor persona. Lo único que te dicen, no te dejes vencer por esa situación. Muchos en una relación, en una ruptura laboral de diferente, de cualquier cosa. Llegamos a la depresión, que híjole, no, yo ya no voy a volver a encontrar un trabajo como el que tenía, ya no volveré a encontrar una pareja como el que tenía, ya no volveré a encontrar una familia como el que tenía. Te está diciendo, pasa esa prueba.
y lo vas a lograr. Soñar abrazando el fuego. Soñamos, abrazamos el fueguito y no nos quema. En sí el fuego no nos quema. Nos dice que el fuego que aviva en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro espíritu, vive con nosotros. Nos dice, aquí estoy para ayudarte. Entonces, al despertar dices, bueno, no estoy solo. Tengo la seguridad de que el abuelito fuego me va a ayudar. Sí me va a doler cambiar de hábitos, de actitudes, pero tengo que hacerlo. Danzar alrededor del fuego. No sé si ya lo hayan hecho, porque danzar alrededor del abuelo fuego, y no les estoy hablando de un grupo, de una danza específica, no. Danzar no es hacer pasos coordinados con todos. Danzar es descalzo, lo menos que se pueda en prendas, danzar alrededor del abuelito fuego. Incluso sudar. Lo que estamos haciendo es ofrendarle al abuelito fuego lo que a nosotros no nos sirve, lo que nos está deteniendo, lo que nos está atando a no seguir avanzando. La vida es una danza. Danzar es conectarte con la tierra, con el aire, con el fuego, con el agua, con todo lo que te rodea. ¿Para qué? Para que vibres mejor, fluyas con ello. Sanar con el fuego y al lado de los abuelos. Este es un sueño muy hermoso que te dice, adelante, en lo que tú necesites, aquí estamos. Sánate y podrás sanar a los demás. Muchas veces decimos, híjole, pero yo no sé cómo sanar con el fuego. Cometemos el error de decir, es que soy ignorante en este camino de la mexicanidad, de la toltequidad, del nahualismo. Y entonces, ¿cómo es? ¿Cómo lo debo de llamar mi sendero, mi camino? ¿Cómo lo quieras vivir? Muchas personas, perdón que lo diga, pero es la realidad. Muchas personas que no están en este camino viven más la espiritualidad que muchos de los que estamos en este camino. ¿Estamos dentro de este camino? ¿Somos sanadores? Y vemos la otra persona que también es sanador. No, 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 con él no vayan, ¿eh? Ese no sabe sanar, es un charlatán. ¿Te vas a ir con el otro capitán, el de la otra danza? Ya no regreses. Pero de aquí no te llevas nada. De todo lo que te regalamos, lo que te ofrendamos como herramientas, como Popochcomet, como Atecocole, las plumas que te regalamos, regrésalos. No vayas con ese otro maestro. Tú eres mi alumna, mi alumno, y solamente aquí vas a estar. Si te vas, ya no regreses. ¿Existe eso? Sí, sí, existe eso. Pero desafortunadamente, muy pocos entendemos. Tú eres libre. ¿Quieres estar en este grupo de aprendizaje? Adelante. Pero es que también quiero estar allá en mi grupo de danza. Adelante. Es que el maestro también me está guiando. Sí, adelante. Hazlo. ¿Quién te ata a este grupo? Nadie. ¿Por qué? Porque así naciste libre. Tú no eres de mi propiedad para estarte diciendo que es que tienes que estar conmigo, en mi grupo, como mi alumna. No. El agua
es libre, fluye por donde quiere ir. Y tú eres agua, tú eres viento, tú eres tierra, tú eres fuego. ¿Qué esperas? ¿No? Danzar alrededor del fuego, también eso significa libertad. Sanar con el fuego al lado de los abuelos, sanarte primero a ti mismo. Es que si me ven sahumando con el Poposh Commerce, con el Ateco Coli, ¿qué van a decir los demás? Mira, también ya se cree sanadora. Ganas más tú porque lo estás haciendo que aquella persona desde donde está, desde su egoísmo, te está criticando. Todo esto nos trae en los sueños, sí. Ver quemarse hermanitos, seres queridos del pasado y del futuro. A veces soñamos, ¿no? Se queman, ¿no? ¿Y eso es malo? No. Quemarse es purificarse, purificar todo aquello que no nos corresponde, eliminar todos esos sentimientos que decimos de culpa, ¿no? Híjole, por mi culpa, cierta persona, si yo no hubiera hecho esto, ahorita viviría, pero sueñas que se está quemando. Creo que está en el infierno, se está quemando. No, te está diciendo, elimina, quema todos esos sentimientos de culpa, de ignorancia, ese sentimiento de culpa, de ignorancia. Hay otra palabra que es la de minimizarte. Quémalo. Es que yo soy apenas principiante en este grupo, yo no sé nada. Quema esa etiqueta hacia ti misma, hacia ti mismo. Pero ¿qué debo de hacer? Abrir tu mente, decir, tengo que expandir mi pensamiento, mi conocimiento para poder trabajar. Volar como bola de fuego, ¿no? Como bola de fuego. Primero tenemos que ensoñarlo, después vivirlo en mi clampa y en este plano, ¿no? Que merece todo un curso de estos cuatro elementos y el quinto elemento, sí, pero ahorita lo estamos enfocando a los sueños. Es interesantísimo, sí. Puedes volar, sí. Practícalo en el ensueño, ¿no? Te vuelves una bolita y vas. Y ves la parte de abajo. Ves a los demás. Ujú. Comer brasas de fuego. ¿Pero qué significa? Que tú tienes el poder de devorar todo aquello que es negativo en tu vida y en la vida de los demás, en tus relaciones, en tu conexión con ellos, en que tú puedes eliminar todo lo que tú quieras. Ya no quiero, ya no quiero ser una persona negativa que se frustra por todo. Pues devóralo o elimínalo en el abuelito fuego, ¿sí? Las brasas, esos que se ponen hasta color rojito, nosotros le llamamos en náhuatl, tle xochitl, los pétalos de la flor del fuego, tle xochitl. Hermanita Luz, ¿la escuchamos? Y Tlapoyowaltinoigniuan Temastiani. La pregunta, por ejemplo, con Apayawan. relación a ese ensueño de ver quemar hermanitos. Yo fíjate que tuve un ensueño, ahora que hemos estado haciendo estos trabajos, que quedé pensando si había sido de una vida pasada y ahorita que escucho su explicación, bueno, pues me surge la duda porque yo no los vi quemarse, yo los estaba quemando. Y hasta pensé que si yo había sido en otra vida
de la Inquisición o algo así. Y entonces eso como que me dejó pensando, dije, bueno, el ensueño me mostró a alguien que fui, pero ahorita que usted dice eso, a lo mejor era también el simbolismo o sí era conocer ese otro Isliot, ese otro rostro. De alguna de mis vidas anteriores, ¿no? Que ese ensueño a mí me desconcertó mucho porque no los veía quemarse. De hecho, era, bueno, sí los veía quemar, pero yo iniciaba el fuego para esas personas, ¿no? Ujú. Bueno, un mensaje sería, es que usted está cortando relaciones, cortando conexión con ellos, porque de una u otra forma ellos o ellas influyeron en su programación, en su sabiduría. Otro, quizá en su vida pasada, usted trabajó mucho como bolita de fuego, ¿no? Y pues de esa manera, y no podemos negarlo, en algún momento de nuestra vida hicimos, tuvimos acciones no tan agradables, ¿sí? Y eso debemos de aceptarlo. No, es que como yo estoy en este camino, siempre fui bueno, siempre fui luz. No, sería una mentira. Incluso hasta ahorita que nosotros estamos acá centrados, tenemos ese impulso, tenemos esa parte de la dualidad, ¿no? Yo les ponía un ejemplo. Tengo aquí un arma, tengo aquí un teléfono. El teléfono lo puedo utilizar para llamar a la policía, pero el arma lo puedo utilizar para defender a los que yo quiero. Llega una persona, le empieza a hacer daño, a golpear, a insultar. Llamo a la policía para que llegue después de 3 horas y aquí ya hizo daño a esta persona. Pero también tengo y darle, ¿no? Por lo menos herirlo para que se controle. Y eso no quiere decir que soy malo, soy bueno. Tampoco les estoy diciendo que lo hagan. Pero ahí cuando vas a actuar con tu hacha, con tu mateposli, ¿qué es lo más justo que podría hacer? Luego la policía a ver si llega, porque nosotros aquí en Guerrero, ¿no? Pero bueno, sí, hermanita, toda esa interpretación, pero también está la interpretación en lo que usted siente. Dicen, ah, yo fui, siento que fui. Sí, no sé si está con nosotros el hermanito Roberto, una vez me dijo, es que ahorita tú estás muy metido con eso de los ancestros, pero en tu vida pasada fuiste uno de esos cronistas europeos que vinieron. Digo, ¿será? Bueno, hermanita Noemí, la escuchamos. También con lo que compartía la compañerita sobre ver quemar a alguien, tu familiar o algo así, este, cuando mi papá iba a fallecer en pandemia, me acuerdo que lo vi quemarse en el sueño, haga de cuenta que yo estaba pues durmiendo y recuerdo que vi a mi papá quemarse y yo le gritaba en el sueño que se moviera, pero mi papá solo se me quedó viendo, cerró los ojos y se puso en la posición que hacemos esto del ensueño y se quedó así y se empezó a quemar. Y ahorita pues me hace sentido porque digo, era como un proceso de purificación. Entonces, de alguna manera como que, mire, ya han pasado 6 años de eso, pero me hace sentir como contenta saber que se despidió y que se estaba purificando. Gracias. Sí, hermanita, pues es un proceso en la que vivimos, ¿no? Y hay un gran poder cuando decimos, yo acepto, pues acepto de que esto tenía que pasar, ¿sí? Por muy millonarios que seamos, por muy poderosos y súper no sé qué tanto seamos, va a llegar. Por eso es que debemos de vivir
en el día a día, como decimos, ¿no? Al máximo. ¿Cómo? Agradeciendo. Gracias, Señor. Gracias, universo. Gracias en lo que yo creo. El día de hoy, mira, ya vamos a terminar esta noche. Nomás les envío la información de la ensoñación. Agradezco con mi velita a las abuelas y a los abuelos. Y me preparo para el viaje de la ensoñación a Sana. Y al día siguiente nuevamente a las 4 a las 5 de la mañana. Gracias, porque hoy desperté. Porque si hoy fuera el último día de este plano terrenal para mí, estoy satisfecho. Pero vamos por más. Vamos por cosas a hacer más y a tener más y mejor, como mejor persona, a tener más amor propio, amor a los demás, a tener más comprensión para mí, para los demás. Y no es narcisismo y no es egoísmo decir, primero yo, si yo estoy bien, podrán estar bien los demás al momento de tratarlos. Pero estoy súper enojado, ¿cómo voy a tratar a los demás? Pues de esa manera, ¿no? Entonces, y esto de la interpretación de los sueños, es un tema muy, muy amplio, pero lo más importante es que tengamos en cuenta estas cuatro cosas. Uno, todo está en la dualidad. El mensaje como te lo den, en la forma en que tú lo puedas utilizar como un presagio, ¿sí? Lo que para muchos es un desastre, para algunos es una oportunidad, ¿sí? Y hablando de la pandemia, por ejemplo, en mi caso, para muchos dicen es que fue algo fatal. Digo, bueno, sí, pero yo lo quiero ver también por el lado positivo. A mí me enseñó a utilizar esta plataforma para poder compartir, estar en reuniones. Y ahorita lo utilizo para dar clases. No soy experto, pero lo básico lo sé y me está utilizando para mi beneficio, para compartir lo poco que yo conozco, pero también para recibir esa abundancia en sustento, que es un extra más para mí. Y pues nadie le hace daño tener un extra y hacer lo que te gusta, pues qué mejor, ¿no? Entonces, es ver las dos polaridades y de qué es lo que queremos tomar nosotros. Para muchos, esta tecnología nos viene a ser inútiles. Dicen, y sí, ya no nos aprendemos los números telefónicos. Ah, rapidito aquí lo busco y órale, ahí está. No necesito. Algunos hasta se nos olvida nuestro número telefónico, pero antes te lo tenías que memorizar porque tienes que estar marcando en el teléfono público y ahí no se aguarda tu número. El beneficio también es que podemos estar en otro lado del mundo mientras tengamos esta tecnología, nos comunicamos, ¿sí? Entonces, estas grandes posibilidades, hermanitos, nosotros podemos trabajarlo de esa manera. Ahora, en la siguiente reunión que vamos a tener el próximo domingo, vamos a hablar, ¿verdad? Vamos a hablar la sanación del fuego, de la tierra, del aire, del agua, en nuestro ensueño. Que en las próximas ensoñaciones, en la trecena de Setec, parte uno Cuchillo de Pedernal, vamos a hablar de eso. Quizá no suene tan bonito de purificación, de limpiar, de cortar, con fuego, con tierra, con aire y con agua. En esa ensoñación, ¿y a qué hora va a ser nuestra reunión presencial? ¿Sí? ¿A qué horas? A las 12:45 de la medianoche. A esa hora, ¿cuántos? 20 minutitos. Damos instrucciones, vamos a hacer esto y esto y esto, y vámonos al ensueño. ¿Sí? Híjole, pero yo me duermo siempre a las 10. Acuéstate a dormir a las 10. A las 12:45, pon la alarma, despiertas
y es otra experiencia diferente que en la madrugada, que ahorita nos acostamos y a ensoñar. Ahorita en la distancia no nos reunimos como ahorita y damos instrucciones, pero he ahí nuestra autodisciplina. ¿Sí, hermanitos? Bueno, pues es un poquitito de esto de la interpretación de los sueños, pero sobre todo la metodología y el entendimiento que nosotros ya estamos en este camino, ¿no? De la ensoñación, que es uno de los pilares del entendimiento y del aprendizaje que debemos de realizar. ¿Sí? Espero que les haya sido de utilidad esta información y sobre todo que en algún momento podamos interpretar estos sueños y en alguna reunión sentarnos, oiga, pero para mí es este, ¿no? Sí, yo siempre les he dicho, yo quiero tenerlos a ustedes como compañeros de Mashtiani, maestros de este sendero. ¿Seguidores? No. ¿Por qué? Porque todos podemos aprender en la medida de nuestra disciplina y de nuestra dedicación. ¿Sí, hermanitos? Bueno, pues me dio mucho gusto que estuviéramos platicando, nos extendimos otra media hora más, pero bueno, nos estaríamos viendo mañana, hermanitos, a las 8:30 para la clase de tonal y vamos a realizar 2 tonales con Nemontemi, que hayan nacido en Nemontemi, ¿sí? Y el martes, pues trabajamos el inicio de un nuevo curso de Tonal Poali, pero utilizando los amochli. Para ello les pido que impriman los 20 tonales que les compartí en el grupo. Sí, son 20, Zipacli con sus regentes. Sí, hermanitos, de mi parte sería todo. Matimosehuican, Timoitasque, Mostla. Timoitasque, Mostla. Matimusehuican, Mashtiani. Timosehuican, Muchas gracias, Maitasque Mostlani. Mostlano Iniwan. ¿Qué más?